Cuando abrí la puerta del garaje esa noche, lo último que esperaba encontrar era un sobre cerrado sobre el asiento de mi coche, con mi nombre escrito en una letra pulcra, casi de imprenta. ¿Un sobre? ¿En mi coche? La llave estaba aún en mi bolsillo, así que sabía que nadie más había tenido acceso. Miré alrededor, pero el garaje estaba vacío. Ningún ruido, ninguna pista. Solo ese sobre. Admito que lo primero que pensé fue en una broma. ¿Una carta de amor anónima? ¿Un vecino que decidió confesar algo absurdo? Pero cuando lo abrí, me di cuenta de que no era un chiste. Dentro, había una sola hoja, y en ella, una fotografía en blanco y negro. Clara, mi esposa, estaba sentada en la terraza de un restaurante elegante con un hombre que no reconocí. No hacían nada explícito, pero había algo en la forma en que lo miraba. Algo que no podía ignorar. Debajo de la foto, unas pocas palabras escritas a mano. ¿Qué harás con esto, Mateo? Sentí un nudo en el estómago. Esa noche había sido como cualquier otra. Clara había salido temprano para una reunión con una clienta. Nada fuera de lo común, nada que llamara la atención. Pero esa foto, ese mensaje, cambió todo. ¿Quién había tomado la foto? ¿Por qué me la habían dejado? Y lo más importante, ¿quién era ese hombre? Subí las escaleras con la hoja en la mano, las preguntas martilleando en mi cabeza. Clara estaba en el salón, en pijama, con una copa de vino. Me sonrió como si nada hubiera pasado, y en ese momento entendí que algo iba muy mal. Pero no podía confrontarla todavía. No sin saber más. Esa noche, mientras ella dormía, comencé a buscar respuestas. Pero lo que descubrí no fue solo un desliz pasajero o una traición sencilla. No, lo que descubrí fue un secreto que llevaba años construyéndose detrás de mi espalda. Y si la foto en el sobre era un desafío, estaba decidido a responderlo. Esa noche, sentado en la mesa del comedor mientras Clara dormía arriba, estudié la foto en blanco y negro como si fuera un plano de algún dispositivo que necesitaba reparar. La escena parecía sacada de una revista. Clara, con su vestido que reconocí de su última salida, una copa de vino blanco en la mano y una sonrisa que no había visto en casa en mucho tiempo. El hombre frente a ella llevaba una camisa blanca y un reloj caro, parecía seguro de sí mismo, relajado. Estaban en un restaurante que no reconocí, lo cual no significaba nada por sí mismo, pero tampoco me calmaba. ¿Qué harás con esto, Mateo? Esa pregunta se repetía en mi cabeza como un eco. Quienquiera que hubiera dejado el sobre sabía algo. Quizá incluso sabía más de lo que yo sabía en ese momento. ¿Y si esa foto había llegado a mis manos, era la única copia? ¿Cuántas otras personas estaban al tanto de lo que ocurría? ¿Y qué ocurría exactamente? Esa noche no dormí. El ruido de la nevera y el tic-tac del reloj de pared fueron mis únicos compañeros mientras organizaba en mi cabeza un plan para conseguir respuestas. Confrontarla de inmediato habría sido lo más fácil, pero no lo más inteligente. Si la foto era auténtica, cualquier mentira que me dijera no serviría de mucho. Necesitaba pruebas más concretas. El primer paso era identificar el restaurante. La foto no daba demasiadas pistas, la terraza estaba decorada con luces cálidas y al fondo se veía una pared de piedra. Usé mi ordenador portátil para buscar restaurantes en nuestra ciudad y en los alrededores. Después de media hora, la encontré, un lugar exclusivo al borde del río, frecuentado por ejecutivos y turistas ricos. Nunca habíamos ido ahí juntos. Reservé una mesa para el día siguiente al mediodía, fingiendo ser un cliente cualquiera. En el restaurante, confirmé que el lugar de la foto era, efectivamente, la terraza. Me tomé un café mientras observaba a los camareros y, de paso, revisaba detalles. Las cámaras de seguridad en la entrada me dieron una idea. Con algo de suerte, podría obtener el video de la noche en cuestión.
Mi siguiente paso fue aún más arriesgado. De vuelta a casa, esperé a que Clara estuviera distraída. Esa tarde, después de comer, mencionó que iría al gimnasio. No discutí, no hice preguntas, ni siquiera le mostré interés. Pero en cuanto salió por la puerta, subí corriendo a nuestro dormitorio y me dirigí al armario donde guardaba su bolso. No estaba buscando mensajes en su móvil, como haría cualquiera, estaba buscando algo tangible, físico, algo que no pudiera borrar o manipular. Fue ahí donde encontré el primer indicio real de que algo iba mal, un recibo del restaurante, fechado hacía 3 semanas. 2 comensales, una cuenta abultada que incluía una botella de vino que ni siquiera sabía que le gustaba. Mi estómago se encogió. Esto ya no era una sospecha vaga, era una confirmación. Alguien había captado algo real, y yo apenas estaba empezando a entender la magnitud de lo que ocurría. Guardé el recibo en mi cartera y volví a dejar todo como estaba. Esa noche, Clara regresó del gimnasio con su típica actitud despreocupada. Se duchó, cenamos juntos y se sentó a ver una serie mientras yo fingía trabajar en mi portátil. Pero no estaba trabajando, estaba observando. Cada gesto, cada palabra, cada pausa. Había algo diferente en ella, pero no era culpa. No parecía sentirse descubierta ni incómoda. Al contrario, parecía más ligera, más despreocupada, como si un peso invisible que yo nunca entendí se hubiera esfumado. El siguiente paso fue obtener el video de seguridad. Volví al restaurante al día siguiente y, después de algo de insistencia, logré hablar con el gerente. Le expliqué que había perdido algo importante durante una visita reciente y que necesitaba revisar las grabaciones. Fingí estar desesperado y ofrecí pagarle por su tiempo. Al final, accedió. Mientras pasaban las grabaciones, ahí estaba, Clara y el hombre de la foto entrando al restaurante. Ella llevaba el mismo vestido, él la ayudaba a quitarse el abrigo. Más tarde, la cámara captó cómo se inclinaban el uno hacia el otro, compartiendo algo más que palabras. Descargué una copia del video en mi USB, agradecí al gerente y me fui de ahí con una mezcla de triunfo y rabia. Ahora tenía las pruebas que necesitaba. Pero con cada paso que daba hacia la verdad, más me golpeaba la realidad. ¿Qué iba a hacer con esta información? No podía guardarla para siempre. Tendría que enfrentarlo. Tendría que enfrentarla. Esa noche, mientras Clara dormía profundamente, puse el video en mi portátil y lo vi una y otra vez. Analicé cada segundo, cada detalle. ¿Cuántas veces habían salido juntos? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Por qué no lo vi antes? Me culpé a mí mismo por no haber notado las señales. Pero también me juré que, pase lo que pase, no iba a dejar que esto me destruyera. Cuando finalmente apagué el portátil, el sol comenzaba a salir. Miré a Clara durmiendo a mi lado, completamente ajena a lo que yo sabía. Y aunque no podía evitar sentirme traicionado, también sentí algo inesperado, determinación. Esto no iba a terminar sin que se hiciera justicia, sin que las cosas se pusieran en su lugar. El video seguía girando en mi cabeza mientras intentaba trazar la manera más efectiva de confrontarla. Quería respuestas, pero no estaba dispuesto a escuchar excusas genéricas ni a dejar que desviara el tema con mentiras. Esa noche, mientras Clara se duchaba, tomé la decisión, no iba a esperar más. Cuando salió del baño, la vi con su pijama y toalla en la cabeza, despreocupada, como si todo estuviera en calma. No había rastro de tensión en su rostro. Me senté en el borde de la cama con el portátil en mis manos. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Clara me miró confundida, pero asintió mientras se sentaba en la silla frente a la ventana. Crucé las piernas, abrí el ordenador y, sin decir nada más, reproduje el video que había obtenido del restaurante. Sus ojos pasaron de la pantalla a mi cara, y luego de vuelta al video. Por un momento, no dijo nada.
Ni siquiera parecía respirar. Cuando el video terminó, lo pausé en un fotograma donde ella sonreía ampliamente al hombre. El silencio en la habitación era tan pesado que casi podía escucharse. ¿Quién es?, pregunté, directo al grano. Clara se quedó congelada, pero luego negó con la cabeza. No es lo que parece, Mateo. Déjame explicarte. Pues adelante, explícalo, dije con frialdad. Intenté controlar mi voz, pero sabía que la rabia se filtraba en cada palabra. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar un discurso ensayado. Es un cliente, un contacto profesional. Quería hablar sobre unos proyectos, y pensamos que un restaurante sería mejor que una oficina, empezó a decir, pero la interrumpí levantando la mano. ¿Un cliente?, dije mientras sacaba el recibo que había encontrado en su bolso y lo dejaba caer en la cama frente a ella. ¿Un cliente con el que compartes una botella de vino caro y con el que sales en horario nocturno? Clara, no soy idiota. Ella parpadeó rápidamente, como si estuviera buscando desesperadamente una salida. Pero no la había. Sus excusas eran demasiado débiles, y ambos lo sabíamos. Está bien, dijo finalmente, bajando la mirada. Es alguien con quien salí un par de veces. Pero no pasó nada serio, Mateo. Solo necesitaba hablar con alguien. ¿Hablar? Mi voz subió un tono sin querer. Me levanté de la cama, incapaz de quedarme quieto. ¿Hablar con alguien? ¿Eso es lo que estás haciendo? Clara, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde cuándo nuestras charlas no son suficientes para ti? Ella no respondió inmediatamente. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar, lo que en otro momento me habría desarmado. Pero ahora no. No después de todo lo que había descubierto. No después de las semanas que pasé viendo cómo nuestra relación se desmoronaba sin darme cuenta de la verdadera razón. Fueron solo unas veces, Mateo, dijo finalmente entre sollozos. Todo está terminado. Ni siquiera lo veía como algo serio. Me reí, pero no porque estuviera divertido. Era una risa amarga, de esas que nacen cuando no sabes si gritar o romper algo. ¿Terminado? Clara, si está terminado, ¿por qué sigues mintiéndome? Si no es serio, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Ella volvió a quedarse en silencio. Era como si no tuviera respuestas, como si no hubiera considerado que tendría que enfrentar las consecuencias algún día. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dije, cruzándome de brazos y mirándola fijamente. Ni siquiera intentaste detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Ni siquiera me diste una oportunidad de solucionar lo que sea que te faltaba aquí, conmigo. Clara me miró con los ojos rojos y las mejillas húmedas. Intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No quiero tus lágrimas, Clara. Quiero la verdad. Toda la verdad. Ella se limpió la cara rápidamente y, con voz temblorosa, empezó a hablar. Me contó que el hombre de la foto era un empresario con quien había coincidido en un evento hace meses. Según ella, comenzaron hablando de trabajo, pero las conversaciones rápidamente se volvieron más personales. Admitió que hubo cenas y encuentros, pero insistió en que nunca cruzaron ciertas líneas. No sabía si creerle, pero tampoco podía ignorar que la confianza que alguna vez tuvimos estaba completamente rota. ¿Por qué?, pregunté finalmente, con un tono más bajo. ¿Qué te faltaba aquí que tuviste que buscar allá? Clara negó con la cabeza, como si ni siquiera ella supiera la respuesta. No lo sé, Mateo. A veces me sentía, atrapada, como si todo fuera una rutina. No estoy justificando lo que hice, pero solo quería sentir algo diferente, aunque fuera por un momento. Sus palabras me golpearon como una piedra. Atrapada. Rutina.
Palabras que nunca pensé que ella usara para describir nuestra vida juntos. No respondí. No había nada que decir en ese momento. Me levanté, recogí el portátil y el recibo, y salí de la habitación antes de hacer o decir algo de lo que me arrepentiría. Clara me llamó desde la cama, pero no me detuve. Bajé las escaleras y me quedé en el salón, mirando la pantalla apagada del televisor, tratando de procesar todo. Había logrado lo que quería, una confesión. Pero lejos de traerme claridad, solo me dejó con más preguntas y un vacío que no podía ignorar. Esa noche no dormí. Me senté en el salón con el portátil cerrado, la confesión de Clara repitiéndose en mi cabeza como un eco insoportable. No era solo su traición lo que me carcomía, sino la frialdad con la que había hablado de nuestra relación, como si fuera una tarea pendiente más que una vida compartida. Por primera vez en años, sentí que necesitaba hacer algo que fuera más que simplemente hablar o pedir explicaciones. Quería que sintiera lo que yo estaba sintiendo. No solo quería venganza, quería justicia. Pasé las siguientes horas planificando. No soy un hombre violento ni alguien que actúe por impulsos, pero sabía que esta situación requería una respuesta calculada, fría. Todo lo que había soportado, desde su indiferencia hasta las mentiras, iba a tener consecuencias. La primera pieza del plan era sencilla, averiguar todo lo posible sobre el hombre con el que había estado viendo. Si iba a tomar control de esta situación, necesitaba saber a quién me enfrentaba. Con el nombre que Clara mencionó, Álvaro Sanz, comencé a buscar información. Las redes sociales me dieron sus primeras pistas. Era un empresario en su cuarentena, con un negocio de importaciones que parecía irle bien. Tenía una esposa y 2 hijos pequeños, una casa en una urbanización lujosa y un perfil público cuidadosamente cuidado. Todo en su vida parecía perfectamente acomodado, pero eso no iba a durar. Si él había decidido involucrarse con mi esposa, tenía que asumir las consecuencias. El primer paso fue exponerlo. Pasé los siguientes días recopilando pruebas, la foto, el video del restaurante, e incluso algunos mensajes que encontré en el correo electrónico de Clara cuando dejó su laptop abierta. Los mensajes eran breves pero reveladores, suficientes para probar que no era nada serio, como ella lo había descrito. Luego, redacté un correo detallado dirigido a su esposa, Marta, adjuntando todo lo que tenía. No incluí insultos ni comentarios personales, solo hechos. Quería que ella supiera exactamente quién era el hombre con el que estaba casada. Envié el correo el martes por la mañana. Menos de 2 horas después, recibí una respuesta. Marta me agradeció la información, pero lo que más me llamó la atención fue su tono, calmado, controlado, como si esto no fuera una sorpresa para ella. Me dijo que quería hablar en persona, así que acordamos encontrarnos en un café al día siguiente. No sabía qué esperar, pero estaba preparado para cualquier cosa. El miércoles, llegué al lugar puntual. Marta estaba esperándome, una mujer elegante, con una mirada que mezclaba resignación y cansancio. Nos saludamos y fuimos directos al grano. Gracias por contactarme, dijo, mirando su taza de café. Álvaro ha hecho esto antes, ¿sabes? No es la primera vez que me entero de algo así. Sus palabras me dejaron frío. Antes de que pudiera decir algo, ella continuó. No espero que lo entiendas, pero no puedo dejarlo. No por ahora. Tengo que pensar en mis hijos, en lo que esto significaría para ellos. No estaba seguro de cómo responder. Marta parecía estar en una batalla constante entre lo que sabía y lo que podía aceptar. Pero no era mi problema, mi objetivo no era salvar su matrimonio, sino exponer la verdad. Entiendo que no quieras actuar ahora, dije, pero creo que tienes derecho a saberlo. Lo mínimo que puedo hacer es compartir esto contigo. Marta asintió y guardó los documentos que le entregué. Antes de irme, me hizo una pregunta que no esperaba. ¿Qué vas a hacer con Clara?
Me quedé en silencio por un momento. No estaba listo para responder. Aún no sabía exactamente cómo manejar la relación con mi esposa, pero tenía claro que las cosas nunca serían como antes. Mi siguiente paso fue en el ámbito profesional. Clara no lo sabía, pero yo también tenía acceso a sus correos laborales. Encontré varios mensajes intercambiados entre ella y Álvaro sobre supuestos proyectos. Al principio, pensé que eran solo excusas, pero al analizarlos mejor, me di cuenta de que habían estado utilizando recursos de sus trabajos para justificar sus encuentros. Si esto salía a la luz, podría ser suficiente para que ambos enfrentaran problemas serios en sus respectivas empresas. Redacté un correo anónimo y lo envié al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Clara y al de Álvaro. No me importaba si esto era un movimiento extremo. Habían jugado con mi confianza y ahora iban a enfrentar las consecuencias. Sabía que esto podría terminar en despidos o, al menos, en investigaciones internas que complicarían mucho sus vidas. En casa, Clara notó que algo había cambiado. No discutía con ella, no buscaba confrontarla. Pero tampoco hablaba mucho, ni mostraba interés en lo que hacía. Para ella, esto debía ser un alivio. Quizá pensaba que con su confesión y su promesa de que todo había terminado, yo había aceptado dejarlo atrás. Pero estaba muy equivocada. El viernes por la noche, Clara mencionó que quería ir a casa de una amiga para hablar de todo lo que estaba pasando. Asentí sin discutir, pero tan pronto como salió, tomé mi coche y la seguí. Lo que descubrí esa noche fue la confirmación de que no solo me había traicionado antes, sino que seguía haciéndolo. No fue a casa de ninguna amiga. Se encontró con Álvaro en un aparcamiento discreto y, tras unos minutos de conversación, ambos subieron a su coche y se dirigieron a un motel. No me molesté en seguirlos más. Había visto suficiente. Conduje de vuelta a casa, sabiendo que esta vez no habría espacio para excusas. Ahora no solo tenía pruebas, sino una decisión definitiva, nuestra relación había terminado. Cuando Clara regresó esa noche, la confronté una vez más. No mostré el video del motel ni las fotos que había tomado. No quería darle tiempo para justificar nada. Simplemente saqué los papeles de divorcio que había preparado días atrás y los coloqué frente a ella. Firma esto, le dije. Ya no hay nada más que hablar. Clara intentó resistirse, lloró, me rogó, pero esta vez no le permití manipularme. La venganza no estaba solo en exponer su mentira, estaba en recuperar el control de mi vida. La mañana después de haberle entregado los papeles del divorcio, Clara permaneció encerrada en nuestra habitación. Podía escucharla moverse, tal vez recogiendo cosas, tal vez solo intentando procesar lo inevitable. No me importaba. Yo estaba abajo, tomando mi café en silencio, sin saber si sentía más alivio o vacío. Lo que estaba claro es que esta era la última etapa de algo que, en retrospectiva, había comenzado a desmoronarse mucho antes de la primera mentira. Alrededor del mediodía, Clara finalmente bajó las escaleras. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados de llorar. Traía los papeles en la mano, aún sin firmar. Se paró frente a mí, con una expresión que intentaba ser firme, pero que no lograba ocultar la vulnerabilidad detrás. ¿Podemos hablar?, dijo en voz baja. Asentí sin decir nada. Me limité a señalarle la silla frente a mí. Clara se sentó con los papeles sobre la mesa, mirándolos como si fueran una sentencia de muerte. Pero esta vez, no había vuelta atrás. Mateo, comenzó, con una voz que parecía rota, ¿realmente quieres que esto termine así? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Quieres decir después de todo lo que destruiste? Respondí sin levantar la voz, pero dejando claro que no tenía intención de suavizar las cosas. Clara tragó saliva y miró hacia otro lado, incapaz de sostenerme la mirada. Su silencio era una admisión más de culpa,
pero no estaba dispuesto a darle tregua. Quiero que seas honesta, Clara. Por una vez. Quiero que me digas la verdad, toda la verdad. No quiero oír más excusas, ni promesas vacías. Solo la verdad. Ella suspiró y se frotó las manos, como si estuviera tratando de encontrar el valor para responder. No sé cómo llegamos aquí, dijo finalmente, con la voz temblorosa. No puedo justificar lo que hice, Mateo. Sé que te fallé, sé que te herí de una forma que no tiene perdón. Pero no fue porque no te amara. Nunca dejé de amarte. ¿Amarme? Interrumpí, sin poder contenerme. Clara, el amor no es suficiente. Si me amabas tanto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te pusiste en una situación que sabías que iba a destruirnos? Ella negó con la cabeza, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no las encontraba. Finalmente, decidió intentar explicarse. Me sentía invisible. Como si todo lo que hiciera no fuera suficiente. Todo giraba en torno a las responsabilidades, a las cuentas, a la rutina. Ya no éramos nosotros, Mateo. Éramos compañeros de casa, no una pareja. Sus palabras me golpearon, pero no como esperaba. Había algo de verdad en lo que decía, aunque no justificaba nada. Yo también había sentido esa desconexión, pero nunca pensé en traicionar lo que habíamos construido juntos. Había tratado de hablar con ella, de acercarme, pero siempre parecía ocupada o distante. Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Y crees que yo no me sentía igual? Repliqué, tratando de mantener la calma. ¿Crees que para mí fue fácil ver cómo nos alejábamos? Pero la diferencia, Clara, es que yo nunca busqué a alguien más. Nunca crucé esa línea. Porque creía en nosotros, incluso cuando tú dejaste de hacerlo. Clara rompió en llanto, pero esta vez no hice ningún esfuerzo por consolarla. Me quedé sentado, observándola, esperando que dijera algo que tuviera peso, algo que pudiera redimirla, aunque fuera un poco. Sé que lo arruiné, dijo entre sollozos. Y sé que no hay forma de reparar esto. Pero, por favor, Mateo, no tomes una decisión impulsiva. Podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo cambiar. Me reí, no porque estuviera divertido, sino porque la propuesta me pareció insultante. ¿Cambiar? Dije, mirándola directamente a los ojos. Clara, no necesito que cambies ahora. Necesitaba que fueras honesta antes. Necesitaba que pelearas por nosotros cuando aún había algo por lo que pelear. Ahora es demasiado tarde. Ella se quedó en silencio, entendiendo finalmente que no había nada que pudiera decir para convencerme. Extendí la mano hacia los papeles. Fírmalo, le dije, sin apartar la mirada. Es lo mejor para ambos. Clara dudó por un momento, pero finalmente tomó la pluma que estaba sobre la mesa. Con cada trazo de su firma, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente podría cerrar este capítulo. Tristeza porque este no era el final que había imaginado para nosotros. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y se levantó. Me miró una última vez, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Subió las escaleras y la escuché cerrar la puerta de nuestra habitación. Esa noche, me senté en el salón con una cerveza en la mano, intentando procesar lo que había pasado. Había una parte de mí que quería aferrarse al pasado, a los buenos recuerdos, a la familia que habíamos construido. Pero sabía que no podía. Esa vida ya no existía. Clara lo había destruido, y yo no podía seguir viviendo en las ruinas. Me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposa. También había perdido la versión de mí mismo que creía en el amor incondicional, en la confianza ciega. Pero tal vez eso no era algo malo. Tal vez era hora de reconstruirme, de encontrar algo mejor, algo más real.
A la mañana siguiente, Clara bajó con una maleta en la mano. No dijo nada, y yo tampoco. Solo nos miramos por un momento antes de que saliera por la puerta. Y aunque sentí un vacío al verla irse, también sentí algo que no había sentido en semanas: libertad. Había terminado. No de la forma que quería, pero al menos sabía que podía seguir adelante. Después de que Clara cruzó la puerta, la casa quedó en un silencio casi extraño. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared y el crujido de las viejas tablas del suelo cada vez que me movía. Había algo desconcertante en estar solo en un lugar que antes había sido un hogar lleno de vida. Sin embargo, sabía que este era el comienzo de algo diferente, algo necesario. Pasaron los días, y mi rutina comenzó a ajustarse. Me levantaba temprano, hacía ejercicio, trabajaba, y por las noches, en lugar de sentarme frente al televisor como solía hacer con Clara, me encontraba reflexionando, evaluando cada paso que me había traído hasta este punto. Había perdido algo importante, sí, pero también estaba ganando algo: claridad. Podía verme a mí mismo con honestidad por primera vez en años. Sin embargo, la tranquilidad fue temporal. 2 semanas después de que Clara se fue, recibí una llamada inesperada de Marta, la esposa de Álvaro, el hombre con quien Clara había estado involucrada. La conversación comenzó de manera tensa, pero Marta parecía tener algo importante que decirme. Mateo, sé que probablemente no quieras saber más de todo esto, pero creo que deberías escuchar lo que tengo que decir. A pesar de mi instinto de colgar, le di el beneficio de la duda. Marta me explicó que, después de recibir las pruebas que le envié, había confrontado a Álvaro. Según ella, él inicialmente negó todo, pero eventualmente terminó admitiendo la verdad. Lo que Marta me contó a continuación me dejó perplejo. Álvaro dijo que Clara no fue la única. Que ha estado haciendo esto durante años, con diferentes mujeres. Pero lo que me llamó la atención es que Clara sabía. Sabía que no era la única. Aún así, seguía viéndolo. No sabía cómo responder. No esperaba que Clara fuera completamente inocente en esto, pero escuchar que estaba involucrada en algo tan tóxico, y de forma consciente, fue un golpe que no anticipé. Marta continuó. No te lo digo para hacerte sentir peor, Mateo. Te lo digo porque creo que ambos merecemos cerrar este capítulo sabiendo la verdad completa. Le agradecí la llamada y colgué, aunque sus palabras quedaron resonando en mi mente durante días. Me preguntaba cómo podía haber compartido tantos años con alguien que, en el fondo, parecía ser una desconocida. Pero la respuesta llegó lentamente: las personas cambian, a veces para mejor, a veces para peor. Y algunas veces, simplemente dejan de ser compatibles. Con el tiempo, comencé a reorganizar mi vida. Contraté a una empresa para redecorar la casa. Cambié los muebles del salón, pinté las paredes de colores más claros, y convertí nuestra antigua habitación en un espacio para mí, un lugar donde pudiera trabajar y reflexionar. Quería que el lugar dejara de ser un recordatorio constante de lo que había perdido y comenzara a ser un reflejo de lo que estaba construyendo. También decidí buscar terapia. No porque me sintiera roto, sino porque quería asegurarme de que el dolor que había experimentado no definiera mis futuras relaciones. Mi terapeuta, un hombre mayor llamado Joaquín, me ayudó a comprender que aferrarme al rencor no me haría bien. Sí, Clara había fallado, pero yo también había contribuido al deterioro de nuestra relación al ignorar las señales. No era mi culpa que ella me traicionara, pero tampoco era un simple espectador de lo que había pasado. Una de las sesiones más reveladoras fue cuando Joaquín me preguntó: ¿qué es lo que más temes ahora que estás solo? Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. Temo perder la fe en las personas. En el amor. Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Eso es normal, Mateo. Pero el amor no es el problema.
El problema es cuando lo damos sin protegernos, sin comunicarnos. Puedes aprender de esto. Y puedes volver a amar, si decides hacerlo. El tiempo pasó. Clara y yo finalizamos el divorcio sin mayores conflictos. Ella se mudó a otra ciudad y, aunque inicialmente me enviaba mensajes esporádicos, eventualmente dejó de intentarlo. Yo tampoco sentí la necesidad de responder. Ya no éramos parte de la vida del otro, y estaba bien así. Mi relación con Clara había terminado, pero mi vida no. Me di cuenta de que tenía una oportunidad única de empezar de nuevo, no solo en términos románticos, sino en todos los aspectos. Empecé a reconectarme con viejos amigos, a dedicar tiempo a mis pasatiempos y a invertir más energía en mi trabajo, pero no como una forma de escapar, sino como una manera de redescubrir quién era yo fuera de un matrimonio. Un día, mientras estaba en una cafetería leyendo un libro, una mujer que estaba sentada cerca de mí dejó caer accidentalmente su taza de café. Me levanté para ayudarla, y terminamos charlando. Se llamaba Lucía, era profesora de literatura, y tenía una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. No pasó nada romántico de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir curiosidad por alguien. Reflexionando sobre todo lo que ocurrió, me di cuenta de que la traición de Clara, aunque dolorosa, no era el final de mi historia. Era solo un capítulo, uno lleno de lecciones difíciles pero necesarias. Aprendí que no se puede controlar lo que otros hacen, pero sí se puede controlar cómo reaccionamos. Aprendí que es posible reconstruirse, incluso cuando parece que todo está perdido. Y, sobre todo, aprendí que a veces, perder a alguien no significa perderte a ti mismo. Significa encontrarte.